a vivir en esta tierra. Tengo el privilegio, la responsabilidad de ser maestro de jardín de niños, y todos los diciembres es una pregunta que yo les hago a los niños. A ver, niños, ¿qué se celebra en Navidad? Y dice Juanito, el pozole y el pavo, dice Juanito. Y luego dice Lupita, no, los regalos, maestro. Y el árbol, en mi casa ponen un árbol muy grande con foquitos, ¿no? Y luego dice Jaimito, ¿verdad? No, los cohetes, yo que los megatones, y ya sacan todos los nombres. Y yo les digo, pues ni son los cohetes, ni es el árbol, ni es el pavo, aunque gloria a Dios por el pavo, ¿verdad? Y los tamales y el pozole y todo eso que compartimos por la gracia de Dios, ¿verdad? Pero no es el centro, no es el significado, no es lo que celebramos. Quizás es la manera en la que celebramos, pero no es el significado. Entonces, cuando ya me pongo así medio serio y medio les estoy predicando y me acuerdo que estoy en una institución pública y digo, me detengo, dice Josecito, ya sé, Rodolfo el Reno. Y yo me caigo para atrás, no sé, como caricatura japonesa, pero no. El caso es que los niños solamente están diciendo lo que a ellos se les enseña, lo que los medios de comunicación les han enseñado. Y creo que la iglesia en particular, a veces cuando llegamos a estas fechas y empezamos a hablar sobre estos eventos, aunque sabemos que no es Rodolfo, no es Santa ni nada de eso, aún hemos como hecho algo como parte de nuestra cultura que nos impide a veces nosotros profundizar en lo que esto significa. Sí, Jesús nació en un pesebre. El pesebre, y ponemos el nacimiento y todo como algo que se tiene que hacer porque cada año es. Pero creo que el Espíritu Santo, que es el encargado de abrir los ojos de nuestro entendimiento, quiere que como iglesia, como discípulos, como hijos del Señor, verdaderamente apreciemos, valoremos, profundicemos en lo que significa que el Verbo se haya hecho carne, que Dios mismo se haya humillado y haya venido en la condición más humilde posible. Vemos a Lucas narrando esto y diciendo que en los días de Augusto César, para empezar, eso significa que en el tiempo que Jesús vino a nacer, ellos estaban siendo gobernados, oprimidos por el imperio romano. Si Dios me hubiera preguntado a mí, Ismael, ¿cómo te gustaría que yo hubiera enviado a mi hijo? ¿Cómo te gustaría que yo hubiera hecho este plan de redención? Quizá, hermanos, y muy probablemente yo hubiera dicho de otra manera totalmente diferente. Quizá en un momento de mucha paz, en un momento de mucha armonía, donde el pueblo se sintiera en su mejor momento económicamente hablando, políticamente hablando, estable en todos los sentidos en la sociedad. Y entonces, como la cúspide y cumbre de eso, que Dios hubiese enviado a su Hijo para salvarlos. Pero Dios piensa muy distinto a nosotros. Nosotros siempre pensamos en comodidad. Nosotros siempre pensamos en nuestra satisfacción. Nosotros siempre pensamos en lo que más nos conviene. Pero gloria a Dios, porque Dios no piensa igual que nosotros. Dios no es como nosotros. Los planes de Dios siempre son mejores. Las maneras de Dios siempre son mejores, aunque a nosotros a veces no nos parezca. Jeremías dijo lo siguiente a través del Espíritu Santo. Dijo, porque mis pensamientos son diferentes a sus pensamientos. Así como es más alto el cielo que la tierra, así mis pensamientos difieren de los suyos. Y gloria a Dios por eso. Pero algo que sí tú y yo debemos de saber es que las maneras y las formas de Dios siempre se llevarán a cabo para cumplir la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es siempre agradable, perfecta. Lo mejor que puede suceder es que la voluntad perfecta de Dios se cumpla, hermano. Y a través de José y María, a través de los diferentes acontecimientos que vemos en la vida, desde el nacimiento de Jesús, inclusive desde antes de que Él viniera a través de María, vemos un plan, un propósito, principios ahí que parecieran estar ocultos, pero que con la luz del Espíritu Santo nosotros podemos ser ministrados. Sigo diciendo, en el tiempo de Augusto César, políticamente quiero que te imagines, nosotros acabamos de salir de un tipo de régimen muy tremendo, hablando políticamente, algunos ahorita están muy contentos porque pues hay un nuevo presidente, ¿verdad?
y como que hay un aire así como de esperanza y la gente dice, bueno, parece que nos va a ir mejor, parece que las condiciones van a ser mejor. La realidad es que no sabemos cómo va a ser. Gloria a Dios porque nuestra esperanza no está en un sistema político. Sabemos que nuestra provisión viene de lo alto, viene del cielo. Pero el punto que quiero llegar es que definitivamente como sociedad, claro que afecta el sistema de gobierno. Claro que es algo que la gente lo toma como una bendición o como una carga encima de ellos. Y los judíos estaban sufriendo, estaban siendo oprimidos por los romanos, humillados por los romanos, obligados a pagar altos tributos, altos impuestos, eran humillados constantemente. Y en ese tiempo, en ese momento de humillación, es cuando Dios decide enviar a su Hijo. Pablo dice que de alguna manera, habiéndose cumplido el tiempo de Dios, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. El tiempo de Dios es perfecto, aunque para nosotros no parezca el mejor momento. Después vemos aquí que José está desposado con María. Tendríamos que meternos un poquito a la cultura judía. En la cultura judía no es como nosotros en Occidente. Cuando nosotros nos casamos y ya, y el casado casa quiere y se va con su mujer a una nueva casa. A manera de anuncio, si te casaste, ya no vivas con tu mamá, por favor. El 70% de los divorcios en Latinoamérica es debido a la suegra. No, no es cierto, no a la suegra, no. A terceras personas. Entonces el casado casa quiere. Eso es en nuestra cultura. En la cultura judío-hebrea o hebrea-judía, cuando estaban en esta situación específica que la Biblia nombra, era un año donde ellos ante la sociedad ya eran casados, ya se pertenecían el uno al otro, pero todavía no se consumaba el acto, todavía no vivían en una sola casa, todavía no formaban parte de una sola familia. La mujer seguía viviendo con sus padres y el hombre seguía viviendo con sus padres, aunque ante la ley judía ellos ya eran marido y mujer. Entonces, en ese lapso de tiempo es cuando sabemos que Gabriel, el ángel, se aparece a María y le dice: María, tú eres muy favorecida entre todas las mujeres, Dios te ha escogido como el instrumento para traer al Salvador de la humanidad. Y María obviamente se queda sorprendida y ella dice: pero ¿cómo va a ser esto posible si yo no conozco varón? Ciertamente estoy desposada con José, pero todavía no vivo con él, todavía no tenemos esa clase de intimidad. Entonces el ángel dice: no te preocupes, el Espíritu Santo te va a cubrir, ¿verdad? Y tú vas a concebir y darás a luz un hijo. Entonces vemos que María se somete a la voluntad de Dios expresada por el ángel. Hágase como mi Señor ha dicho, hágase la voluntad de Dios en mi vida, no importando lo que eso conllevaba, no importando lo que eso realmente significaba. Y aquí vuelvo a decirte que las maneras de Dios son las mejores, aunque a ti y a mí al principio no nos parezca. Quizá hoy tú estás aquí, no en la mejor condición de tu vida, no en la mejor temporada de tu vida, pero por alguna razón, por la voluntad de Dios, es el tiempo de Dios para ti, para abrir tus oídos y tus ojos y que tú conozcas a Cristo verdaderamente. Dios obra de maneras tan misteriosas y Dios es soberano. No te va a preguntar ¿cómo te gustaría que fuera? Dios llega a tu vida de repente. Dios llega a tu vida y se revela a ti y te transforma, te cambia, te da una nueva vida. Entonces vemos que María acepta la voluntad de Dios con todas sus implicaciones. ¿Cuáles son esas implicaciones? Bueno, si una mujer que todavía no tenía esposo o que todavía no vivía con su esposo salía embarazada en ese proceso, lo que le hacían a esa mujer era sacarla del pueblo y apedrearla entre todos por adúltera. Eso era una de las implicaciones de que la gente empezara a ver que María estaba embarazada y dijeran: ¿y ahora qué pasó? ¿Verdad? Obviamente ahora que nosotros leemos y vemos el concepto el Espíritu Santo te cubrirá, decimos gloria a Dios. Pero en ese tiempo nunca antes había ocurrido, nunca antes había sucedido algo así. Entonces, ¿quién iba a creer eso? ¿Quién iba a decir: María, mira, Dios hizo el milagro en ella?
Ahora, ¿cuál era la otra implicación? Que José la dejara, que José se enojara, que el amor que había entre ellos sufriera una ruptura tremenda. Ahora, Dios siempre se encarga de todo. Dios siempre provee la obra de sus manos. Cuando Dios te encarga algo, cuando Dios te llama para algo, cuando Dios te va a usar para algo, siempre Dios va a proveer lo que se necesita. ¿Cuántos dicen amén? Dios manda también a José un ángel en sueño y dice: José, no tengas miedo de recibir a María por mujer, porque lo que hay en su vientre sí es de Dios, sí es la voluntad de Dios. No te está mintiendo, no te está poniendo los cuernos, José. En verdad, Dios ha obrado en su vientre. El bebé que viene es el Salvador del mundo y es producto del poder de Dios en el cuerpo de María. Ahora deberíamos remontarnos, ve conmigo a Isaías capítulo 9, donde encontramos una de las principales profecías del Mesías. Ok, capítulo 9. Vamos a estar leyendo el verso 6. ¿Lo tenemos? Yo creo que es una de las palabras proféticas más conocidas, de las profecías más conocidas acerca del nacimiento del Mesías. Y dice así la palabra de Dios: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principal sobre su hombro, y se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Esta es una de las tantas y tantas profecías dadas acerca de cómo vendría el Mesías a la tierra, de cómo el ungido de Dios, la salvación de Dios a través de una persona vendría. Y apuntan todas hacia Jesús, todas se cumplen en Jesús. Entonces, cuando vemos al ángel hablando tanto con María como José, estamos viendo que el cumplimiento de estas profecías está por verse, está por darse. Qué tiempo tan más especial, qué tiempo tan más maravilloso. Ese es en el tiempo de Dios. Mi tiempo se va a cumplir, mi voluntad se va a cumplir. Ahora, en nuestra esfera de tiempo quizá no era lo más agradable, quizá no era el mejor tiempo para María o para José, quizá no era el mejor tiempo para la sociedad, pero hermano, siempre la manera de Dios será mejor, siempre el tiempo de Dios será el perfecto, siempre la voluntad de Dios será lo mejor que te pueda suceder en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Seguimos. Entonces vemos que el ángel anuncia a José lo siguiente: José acepta la voluntad de Dios con sus implicaciones. ¿Cuáles son estas implicaciones? Bueno, obviamente primero la burla y el rechazo de la gente, ¿verdad? Porque de alguna manera u otra la gente se iba a enterar, iban a pensar que Jesús era un hijo ilegítimo de José, o que José había permitido que su mujer fuera manchada de esa manera. Y ante la sociedad eso traería vergüenza hacia su persona. Segundo, él tener que tragarse el orgullo y decir: ¿sabes qué? Bueno, tengo que creer lo que Dios me está diciendo, lo que este ángel me dijo, y mi orgullo de hombre, hacerlo a un lado y aceptar la voluntad de Dios. Y José lo hizo. Ahora van camino a Belén, no en las mejores condiciones. Quiero que tú te imagines a María quizá en su 9º mes. ¿Tú has visto una mujer en su 9º mes de embarazo? Yo he visto 3 veces a mi esposa así. Y en su 9º mes de embarazo es cuando las manos están inflamadas, sus pies inflamados, sus cachetitos inflamados, todo hasta el cabello está inflamado, todo, ¿verdad? Porque ya está a punto de dar a luz. Le dicen: señora, usted es la que va a reventar. Ah, sí. Siempre son las bromas que le hago a mi esposa.
Ahorita está dando clases, por eso se las digo. Y entonces José y María van camino a Belén en un burro. María, 9 meses de embarazo, arriba de ese burro. Puedes imaginarte las complicaciones, el dolor, la incomodidad, y decir: todo esto porque Dios puso esto en mí. Yo no veo en ningún pasaje que María se haya quejado, ni que José se haya quejado. Ellos aceptaron la voluntad de Dios para sus vidas. Ellos dijeron: sí, Señor, hágase tu voluntad, hágase lo que tú quieres y como tú quieres hacerlo con nosotros. Hermano, no hay mejor cosa que te pueda pasar, o que le pueda pasar a una iglesia que esté formada por miembros, por personas que están dispuestos a aceptar la voluntad de Dios, a hacer la voluntad de Dios, no importando lo que esto cueste. Hoy vivimos en medio de una generación que no quiere perder su comodidad, que no quiere salir de su área de confort. Hoy vivimos en medio de una generación donde los jóvenes pensamos: ¿y qué será la voluntad de Dios para mí? ¿Y cuál será la voluntad de Dios para mí? Cuando la voluntad de Dios se comprueba mediante el servicio, mediante la humillación, mediante la entrega, mediante pasar tiempo con Dios en tu iglesia local, sirviéndote, sembrándote ahí, Dios te empieza a canalizar para sus propósitos y sus designios. Todo comienza con una voluntad rendida, con una humillación ante Dios, aceptando su voluntad, aunque esto signifique que tu vida sea expuesta a situaciones, que tu comodidad termine, que tus conceptos y tus sueños humanos se desvanezcan, pero Dios establezca sus sueños sobre ti. Necesitamos una generación que pueda tener la obediencia de José y María, que pueda tener el valor, esa fe con valor de poder aceptar el llamado de Dios, aunque sus propias vidas puedan quedar expuestas. Ellos van hasta Belén, y ahí en Belén María tiene dolores de parto. Entonces José empieza a tocar puertas, empieza a hablar: ocupo un lugar, mi esposa va a dar a luz, ocupo un lugar. Todo está lleno, como cuando me imagino como cuando vas a Ensenada en tiempo de carreras, ¿verdad? Un día fuimos a un congreso y no concordaron las fechas de que era carrera la baja no sé qué, y la verdad yo ni me gusta ni sé de eso. Y pues estaba todo lleno, llenísimo, y no había dónde quedarnos, y ya estábamos dispuestos a quedarnos en el carro, hasta que encontramos un hotel así de que casi tuvimos que orar, interceder, ¿verdad? Porque verdaderamente podemos quedar en ese hotel. Llegamos y nos dijo la persona, nos vio ahí a mi esposa, a mí con los niños, y dijo: ¿sabes qué? Pues nos queda una habitación, a ver si ustedes la quieren. Están como en el 4º piso y la están reparando. Y yo así: santo, y me sentí como José y María, ¿verdad? Solo creo en ese pesebre. Y llegamos, hicieron una habitación bien diferente. Era un cuarto, parecía un estudio así grande, pero como que apenas, ni siquiera lo estaban rentando, como que apenas lo iban a rentar, y nos tocó a nosotros. Pero José y María llegaron a la ciudad de Belén y estaba todo lleno por el censo. Toda la gente había abarrotado los hoteles, los mesones. Fíjate qué tremendo es esto. Jesús todavía no nacía y ya tenía el rechazo del hombre. No hay lugar para ti, Jesús, aquí con nosotros. No hay lugar para ti en ninguno de nuestros mesones. Hasta que un hombre dice: ¿sabes qué? No tengo un mesón, no tengo algo digno, pero tengo un humilde pesebre. Ahí donde están los animales, ahí si tú quieres lo puedes tomar. Y José lo acepta. Y es ahí donde el Salvador del universo nace. Es ahí donde Jesús viene a la tierra, y entonces comienza la era, el tiempo de la gracia para todos nosotros. Pero escucha bien esto: ¿qué hubiera pasado si José y María no se humillan ante la voluntad de Dios y hubiesen sido tan obedientes, hubiesen sido tan valientes, hubiesen sido guiados por el Espíritu Santo? Todo eso. Qué importante es que entendamos que cuando tú y yo nos humillamos, cuando tú y yo nos sometemos, cuando tú y yo estamos dispuestos a padecer por el evangelio, por el llamado de Cristo, cosas maravillosas suceden, no en nosotros solamente, sino a través de nosotros. Una vez estaba hablando con un pastor y él me decía: ¿sabes, Ismael? ¿Sabes por qué a veces como cristianos no vemos el fruto? No vemos fruto en nuestras vidas, por la simple y sencilla razón
de que no estamos dispuestos a morirnos. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede llevar fruto. Pero cuando muere, es entonces cuando puede llevar fruto. Quizás hasta el día de hoy tú y yo hemos visto el cristianismo como una religión más, la iglesia como un club buena onda, como un lugar donde uno va a escuchar música y a recibir un mensaje motivacional o algo por el estilo. Quiero decirte, el evangelio, la iglesia cristiana, Jesús no es eso. Nosotros estamos aquí para someternos, sujetarnos a la voluntad de Dios. La iglesia es Dios mismo a través de este cuerpo en la tierra. La voluntad de Dios se establece a través de la iglesia, se ejecuta a través de la iglesia. Somos las manos, los pies de Cristo en esta tierra. Así que hermanos, hermanas que estamos aquí, todo comienza con la rendición. Todo comienza con rendir nuestra voluntad. Todo comienza con verdaderamente sujetarnos a la voluntad de Dios, haciendo a un lado nuestro egocentrismo, haciendo a un lado nuestros planes, nuestros sueños egocentristas y diciéndole: Señor, hágase conmigo tu voluntad. Y cuando eso empieza a suceder es cuando tú empezarás a ver verdaderamente la gloria de Dios en tu vida, la gloria de Dios en tu matrimonio, la gloria de Dios donde quiera que tú andes, porque darás fruto y fruto en abundancia hasta que estés dispuesto a morirte. Y eso conlleva que Dios te saque de tu área segura, de tu área de confort, de tu área donde tú dominas, donde tú controlas, donde todo lo tienes seguro. Cuando Dios te saca de ahí, cuando tú dices: Señor, sí, yo voy. Hay algunos de nosotros que de repente nos convertimos como en Jonás. Soy un siervo de Dios, un profeta. Jonás ve a Nínive: ay no, no, es que Nínive no me gusta. No, aparte la gente de ahí bien pecadora, qué bárbaro. No se merece el perdón de Dios. No. Jonás ve a Nínive: no. Voy a ir, pero donde yo quiera ir. Y se sube en el barco de la voluntad a hacer lo que Él quiere. Si tú sirves a Dios cuando tú quieres, donde tú quieres, como tú quieres, tú te estás sirviendo a ti mismo y no a Dios. No nos engañemos. Servir a Dios cuesta. Servir a Dios, hermano, muchas veces te hace llorar. Servir a Dios te va a transformar. Servir a Dios te va a enseñar verdaderamente a amar. Decía José y Anaí ahorita, nuestro amor a Cristo se expresa en que nosotros hagamos la gran comisión. Y es totalmente cierto. La Biblia dice en 1 de Juan: y este es el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque cuando amas lo que Dios te pide, no lo haces por obligación, lo haces con una voluntad rendida, y hay una satisfacción de poder hacer la voluntad de Dios. Como David decía: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Cuando un corazón puede expresar eso, el hacer la voluntad de Dios me es satisfactorio. Como Cristo lo dijo: yo tengo un alimento que no es como el alimento de ustedes. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre que me envió. Qué maravilloso eso. Qué maravilloso que nosotros podamos tener la obediencia de Cristo, la obediencia que vemos expresada en José y María. Puedes pensar un momento en esto. Ellos sufrieron, ellos padecieron, ellos fueron expuestos, pero al final la protección, la gracia, el poder, la gloria de Dios se reflejó en su vida. Y piensa en esto: qué tan privilegiado fue José y María de ver a Cristo ser los humanos que primero vieron al Salvador de la humanidad. De poder tomar al Salvador, limpiarlo, ponerle su pañal, abrigarlo,
abrazarlo. ¿Sabes, hermano, lo que es que un bebé se te duerma aquí en el pecho? Es una de las experiencias más hermosas y gloriosas en la vida. Ya cuando tienen 5 años y ya tienen la boca así, ya es otra cosa, ¿verdad? Pero yo recuerdo con cada uno de mis hijos dormir aquí en mi pecho junto a mi corazón, oler su olor a bebé. Imagínate oler a Cristo, abrazar a Cristo y poder saber: esta es la voluntad de Dios para toda la humanidad. Qué dichoso. Vale la pena cada esfuerzo, vale la pena cada sacrificio. Este niño desde que nació estaba destinado a ser un sacrificio, pero qué maravilloso yo poder ser quien lo cuide, ser quien lo proteja. ¿Ves? Hay algo bien glorioso en la sabiduría de Dios ahí. O sea, el creador de la humanidad, el creador de José y María, ahora estaba en los brazos de José y María cuidándolos a ellos y ellos cuidándolo a él. Cuando tú te entregas a la voluntad de Dios, cuando tú verdaderamente te rindes a Dios y dejas de luchar en tus propias fuerzas, dejas de luchar por establecer tus propios métodos, tus propias formas, es hasta entonces que podrás disfrutar de la vida cristiana, podrás disfrutar del servicio a Dios. Si ahorita hasta este momento tú has estado cansado, amargado, frustrado, quizá por servir o por hacer la voluntad de Dios, te estás equivocando, algo está mal, necesitas regresar y revisar qué está mal. Y muchas de las veces es que nosotros hemos empezado a servir hacia una dirección incorrecta, porque lo que estamos haciendo es nuestra propia voluntad disfrazada de la voluntad de Dios. Y tarde que temprano todo es probado por el fuego, y el fuego arroja a la luz lo que verdaderamente hay. Servir a Dios, hermanos, cuesta. Pero hay algo precioso y tremendo en esto. Cuesta, pero después de un tiempo se convierte en un deleite. Al principio nuestra carne se resiste con todo. Siempre que tú quieras, quería hablar como argentino, siempre que tú querrás, siempre que tú quieras hacer la voluntad de Dios, vendrá oposición a tu vida. Siempre que tú te quieras sujetar a los planes de Dios, querrás ser estorbado. Y lo primero que se levantará en contra, escucha bien, no es ni el diablo ni los demonios, que siempre decimos. Ciertamente es un enemigo, pero lo primero que se levantará en contra es nuestra carne. Lo primero que te querrá decir: ay no, ¿cómo? A las 8 de la mañana, ay no. Ay no, ir a repartir juguetes, ya quisiera darle a mis hijos, ¿no? Dando ahí a la gente. Yo ni conozco ahí al pastor aquel, y ni me gusta ir para allá. Eso no pasa aquí, hermano. Yo sé que en otras partes. Hasta me llegó un mensaje de otra parte aquí. Nuestra carne es lo primero que se levanta. Nuestros pensamientos carnales, nuestra forma de vida, nuestros hábitos que hemos almacenado en nuestra forma de vida, nuestra carne, se anteponen para que no hagamos la voluntad de Dios. Se anteponen para que no obedezcamos a Dios. Pero gloria a Dios, porque los que estamos en Cristo tenemos el poder para ya no vivir de acuerdo a los designios de la carne, sino en el Espíritu. Y si por el Espíritu hacéis morir los designios de la carne, viviréis. Si podemos hacer la voluntad de Dios. El que es de la carne no quiere y no puede, pero el que es del Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ti, el que es del Espíritu puede levantarse y decirle a su carne: ¿sabes qué? Vas a obedecer. ¿Y sabes qué, manita? Te vas a sujetar. ¿Y sabes qué? Vamos a agradar a Dios. Y vamos a ir y vamos a hacer. Y me voy a apartar de esto y voy a quitar esto, porque lo mejor que puedo hacer es hacer la voluntad de mi Padre. Lo mejor que puedo hacer es servir a Dios. Gloria a Cristo.
Gloria a Dios. José y María doblegaron su carne, aceptaron la voluntad de Dios, se sometieron a Dios y vieron la gloria de Dios en su vida. Pero algo maravilloso es que ellos no alcanzaron a ver lo que venía a través de esto. Ellos sabían que Jesús era el Salvador de la humanidad. Pero hermano, tanta gente que ha sido beneficiada por la gracia, el amor, el poder de Dios a través de ese pequeño niño que nació. Así de la misma manera, cuando tú estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios, eso no solamente es una bendición para ti, sino para tus generaciones y para gente que ni te imaginas que podrán venir a Cristo y degustar de la gracia de Dios cuando tú estás dispuesto a entregarte por completo a Cristo, hermano. Cuando verdaderamente nos sembramos a la obra de Dios, a Dios mismo, cosas asombrosas suceden. Quiero recordarte que la oposición que viene a nuestras vidas no es para que nosotros retrocedamos, no es para que nosotros nos desanimemos, no es para que nosotros digamos ya no puedo. La oposición en nuestras vidas solamente es un recordatorio. Escucha esto. Solamente es un recordatorio de que mayor es el que está en nosotros que los que está contra mí, que el que está en el mundo. Solamente es un recordatorio de que el que es nacido de Dios vence al mundo, y que esta es nuestra victoria, nuestra fe. Porque si no hay lucha, entonces ¿cómo habrá victoria? Toda oposición es una oportunidad para que tú puedas ver la gloria de Dios en tu vida. Toda oposición es un recordatorio de que verdaderamente venciendo esa oposición, tú podrás verdaderamente ver la voluntad de Dios cumplida y establecida en tu vida. Gracias a Dios, este año, antes de terminar este año, tuvimos la oportunidad de establecer 7 grupos de matrimonios en casas. Le llamamos grupos comunión, y hay 7 ahorita funcionando entre semana. Hay uno los domingos, me parece, y están siendo edificados los matrimonios de la iglesia. Por algo que yo les dije a los líderes que están llevando estos grupos, yo les dije, cuando nosotros lo llevamos primero, obviamente, les dije, no se preocupen, no se desanimen. Cuando empecemos a llevar esto, en lugar de que aparentemente las cosas empiezan a mejorar, vamos a empezar a tener luchas y vamos a empezar a tener situaciones que inclusive antes no habíamos tenido. Eso les dije primero. Como a la tercera clase que yo los miraba a los hermanos así medio serios, decía, ¿cuántos han tenido problemas en estas semanas que hemos llevado el curso? ¿Cuántos han tenido situaciones? Y así como con pena levantaban algunos las manos, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque cuando empezamos a ser expuestos a la escritura, cosas de nosotros empiezan a salir a la luz. Cuando vamos a la luz, cuando Dios a través de su palabra empieza a exhortarnos, empieza a ser incisivo, directo con algunas cosas de nuestra personalidad o de nuestros hábitos, de nuestras relaciones, cosas empiezan a removerse. Nos empezamos a sentir inquietos. Pero gloria a Dios, porque es una de las maneras en las que Dios usa para sanarnos. La palabra es útil para corregir, para exhortar, para redarguir. Ahora, después les dije, hermanos, que esto no sea una situación para que ustedes retrocedan. Esta oposición que nuestra carne está mostrando, con la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo lo vamos a vencer. Ya como para la quinta, sexta clase, los hermanos ya una sonrisa, ya bien diferentes, dándose abrazos, besos, porque empezamos a ser sanados también con la palabra de Dios. Quizá al principio ellos dijeron, no, ahora que vamos a ver los cursos de matrimonios, o si tú estás en un curso, no, ahora sí la vamos a hacer. Si ahorita sentimos, no, hombre, ni nos van a parar. Y empieza el curso y empiezan a suceder cosas, empieza a ver la primera oposición de nuestra carne y empezamos a querer desanimarnos. Pero vuelvo a repetirte, la oposición no es para que te desanimes, no es para que te lleve al fracaso. La oposición es un recordatorio. Mayor es el que está contigo. La oposición solamente es una manifestación que se da para que tú puedas tener la victoria en Cristo, para que tú puedas experimentar
el ver, el degustar la gloria de Dios en tu vida. Así que verdaderamente en José y María podemos aprender que siempre la manera de Dios es la mejor, que siempre la voluntad de Dios es lo mejor, y que lo mejor que tú y yo podemos hacer es someternos y humillarnos en obediencia a ese plan perfecto que Dios tiene para nosotros. Yo no sé qué tipo de oposición tú estés teniendo en tu familia, en tu trabajo, en tu persona, pero quiero decirte, sométete a la voluntad de Dios, sujétate en obediencia a Cristo, y tú vas a empezar verdaderamente a ver la gloria de Dios, a disfrutar a Cristo en esta tierra también. Termino con esto en Romanos capítulo 8. Vamos a leer los versos del 37 en adelante. De Romanos 8. Dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor.